Sin embargo, como de manera reciente he empezado a extrañarme un poco estas traducciones que se han hecho, a desconfiar un poco estas traducciones que se han hecho, yo he querido, sin ser un docto en el manejo del idioma alemán, tratar de encontrar cuál era el planteamiento original de Marx con respecto a esto que se ha traducido cotidianamente y se ha venido repitiendo progresivamente entre nosotros. Entonces, para eso quisiera que viéramos primero el documento que te envié allí con el enlace y que lo pudiésemos revisar. Entonces aquí tenemos las diferentes versiones que se han manejado sobre las tesis sobre Feuerbach. Empezamos con una primera traducción de 1910 y hay una que termina en 1969, que es la que sigue llegando hasta nuestros días. Baja. Entonces, como ya señalé, las tesis sobre Feuerbach son anotaciones que Marx hizo hacia 1845 en un cuaderno titulado 11 observaciones sobre Feuerbach, que Engels transcribió y publicó póstumamente como apéndice a su obra Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, que fue impreso hacia 1888 y cuya reedición se hizo en 1910. También los editores soviéticos del Instituto Marx y Engels rotularon esas anotaciones como tesis sobre Feuerbach y fueron traducidas inicialmente por Wenceslao Roses, publicadas en Barcelona en 1936 con números romanos y no en árabes como estaba planteado inicialmente. Entonces, lo que vamos a revisar un poco es cuáles son aquellas versiones de estas 11 anotaciones que Marx dejó inéditas y donde solo hay algunas referencias en original, hay algunas, como reitero, que fueron intervenidas por Engels, pero lo que se intenta mostrar aquí es cuáles son las variantes que se han venido introduciendo a lo largo de las traducciones que se han hecho al castellano. Entonces, si quieres, subamos un poco más. Entonces aquí tenemos la forma en que Marx escribió las tesis sobre Feuerbach. Aquí tenemos la numeración que instauró. Dice Engels, a propósito del tema, dice que ha encontrado en un viejo cuaderno las 11 tesis sobre Feuerbach que se insertan a manera de apéndice en el texto titulado Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Entonces, en 1910 se introduce la edición gótica por el mismo editor que había hecho la edición del libro de Engels, pero que se ignoran también algunos subrayados que tiene el manuscrito. Entonces, por ejemplo, tenemos que la primera traducción publicada en español, pero que se atribuye a Wenceslao Roses, por ejemplo, de la tesis 11 dice: los filósofos no hacen más que interpretar el mundo de diferentes maneras, pero se trata de transformarlo. Tenemos que hacia 1938 la tesis 11 ya se traduce de la siguiente manera: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Fíjense, ya empezamos a encontrar algunas variables respecto de la traducción que se han hecho y tenemos una de 1952 que dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, vemos allí que ya hay 3 variables en diferentes momentos que se han hecho respecto de un mismo, dentro de una misma tesis sobre Feuerbach. Subámosla entonces. Como les digo, sin ser muy docto en el manejo del idioma alemán, sí he empezado a encontrar algunas cosas que me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, ¿por qué dentro de la traducción en alemán hay unas palabras que están en mayúscula y otras que están en minúscula? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí la primera tesis, encontramos el concepto praxis. Nosotros ya sabemos por un texto que se llama Filosofía de la Praxis de Adolfo Sánchez Vázquez, que la connotación de praxis
hace referencia a un concepto en específico, que nosotros hemos venido reduciendo cada vez más a la idea de práctica. Pero resulta que praxis y práctica no es lo mismo. Conceptualmente hablando, praxis, y reitero, Adolfo Sánchez Vázquez tiene un tratado que se titula Filosofía de la Praxis, donde trabaja el concepto de praxis en Hegel, el concepto de praxis en Feuerbach, el concepto de praxis en Marx y por último el concepto de praxis en Lenin. Entonces, es necesario tener en cuenta que en alemán Marx está haciendo referencia y con términos bastante específicos, por eso pone praxis en mayúscula, no praxis en minúscula, lo que está significando que allí está utilizando el concepto praxis. Ese es el problema que nosotros tenemos cuando queremos leer textos filosóficos sin tener en cuenta la formulación filosófica bajo la cual se está construyendo ese texto. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos una primera dificultad, porque en alemán dice praxis y veamos en castellano, súbelo acá, aquí está la traducción en soviético, entonces lo tradujeron así, en 1936 lo tradujeron de la siguiente forma: el principal defecto de todo el materialismo pasado, incluso el de Feuerbach, es que el objeto, la realidad, el mundo sensible no son considerados más que en la forma de objeto o de intuición, pero no en tanto que actividad concreta humana, en tanto que práctica, no de manera subjetiva. Y aquí tenemos también que nos dice: el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluyendo el de Feuerbach, es que solo enfoca el objeto, aquí ya le agregan el solo, allá no estaba, enfoca el objeto, la realidad, la sensoriedad, allá decía el mundo sensible, bajo la forma de objeto o de intuición, pero no como actividad sensorial humana, como práctica. Entonces volvemos al mismo tema que ya estoy planteando. ¿Cómo hemos pasado de considerar el concepto de praxis a terminar reduciéndolo solo a un componente propio de la práctica, cuando sabemos que praxis hace referencia fundamentalmente a este momento en donde coinciden tanto la perspectiva teórica como la actividad que se intenta desarrollar? Entonces, Marx está hablando de praxis, que algunos de la izquierda, mal llamada izquierda, por ejemplo en Colombia, hayan querido derivar de aquí un practicismo, eso es otra cosa bastante distinta y bastante diferente. Por eso es que algunos grupos, mal llamados de izquierda, terminan por considerar, siguiendo una lectura lineal como la que está planteada en esta idea, que entonces Marx lo que hace es un llamado a la práctica, señalando entonces que la necesidad de la teoría puede dejarse de lado, que la actividad teórica no es un componente fundamental y que entonces lo único que tenemos que hacer como actividad transformadora es irnos directamente a realizar actividades prácticas dentro de un determinado contexto. Señor. O sea, praxis así de sencillo en lenguaje. Praxis, diríamos, siguiendo a Adolfo Sánchez Vázquez, es aquella actividad en donde coinciden tanto la actividad teórica como la actividad práctica. Es decir, cuando el sujeto logra la convergencia entre el momento que le establece la teoría como horizonte y el proceso de transformación. La praxis, que es el libro de Sánchez Vázquez, saca ese término que viene del griego, que es unidad, teoría, práctica. Praxis es unidad, teoría, práctica, que se entiende como que es lo que llama Marx, que no es la acción loca, como dirían los utópicos, los funcionalistas utópicos, sino que va a una base teórica también, tiene en cuenta la base teórica sin quedarse inmóvil solo en la teoría, sino se desarrolla más cosas. Un activismo ciego. Claro, es que alguien dijo que la teoría sin práctica es ciega, pero lo contrario también termina siendo erróneo. Una práctica sin teoría no es posible, no hay, o la posibilidad está, pero en tanto que la probabilidad de que eso fracase puede ser mayor. Es cuando de pronto la emoción es más motivadora, esa pasión y ese querer,
que la objetividad de razonar será el momento, hay que ponerle condiciones, es como esa... Entonces vamos a hacer a la práctica, pero venga, ¿de qué está partiendo usted? Usted está partiendo de un análisis, de un desarrollo.